Muy buenas tardes, doctor Aparicio. ¿Nos podría decir, por favor, su nombre y cuál es el cargo que ocupa, por favor? Mi nombre es Héctor Martiniano Aparicio González. Actualmente desempeño el cargo del juez sexto de lo mercantil aquí en el Estado de México. Muchas gracias. Bueno, le vamos a hacer algunas preguntas sobre la ética y más o menos cómo lo implementa dentro de su ámbito profesional. Entonces, bueno, la primera sería, ¿cuál cree usted que es la necesidad social que atiende su institución o organización, ya sea el Poder Judicial o su juzgado? Bueno, la necesidad social que atiende propiamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México son varias. Primordialmente impartir la justicia. La justicia en los diferentes ámbitos, en materia penal, civil, familiar, mercantil y próximamente en materia laboral. Ok, Más que nada impartir la justicia. ok. Bueno, ¿cuál cree usted que son las demandas legítimas que la sociedad le exige al Poder Judicial como tal? Pues tratándose del Poder Judicial del Estado de México, resolver las problemáticas, las controversias, aquellos juicios que han sido sometidos al conocimiento y decisión del órgano jurisdiccional, eh, que la justicia sea transparente, eh, que sea dinámica, que sea rápida, que sea eficiente. Ok. Y bueno, ¿qué efectos positivos y negativos produce en la sociedad el quehacer de su organización como tal? Eh, pues hay aspectos positivos como darle celeridad al procedimiento y el hecho que acudan ante un órgano jurisdiccional totalmente imparcial, tiene la certeza y la seguridad que se va a realizar justicia y siendo justicia pues legalidad. Aspectos negativos pues puede haber varios desde el papel del titular del órgano jurisdiccional en cuanto a su probidad, su honestidad, su rectitud, su imparcialidad. Bueno, ahora que menciona estos principios, ¿qué principios usted cree que practican un mismo, en un día común en su organización? Mm, yo creo que dentro de los principios que debe atender el titular de un juzgado, primordialmente está la imparcialidad, la prudencia, la veracidad, la justicia. Pero quiero aclarar, hablamos de tribunales superiores de justicia, pero bueno, estamos en una transición porque somos tribunales superiores de legalidad, porque aplicamos reglas, ¿no? Sí, claro. Pero ya con la incorporación de los derechos humanos, de la reforma del 10 de junio del año 2011, donde advertimos, realmente tenemos parámetros para realmente impartir esa justicia con el control de convencionalidad ex oficio. Ok. ¿Y qué rol considera usted que juega la ética en el logro de sus metas particulares? Pues yo creo que bastante, ¿no? Dentro de una perspectiva particular debe ser uno congruente, congruente en el actuar y en el hacer. En el actuar y en el hacer no basta que te, te conduzcas de una forma, sino no eres congruente, ¿no? Ujú. Por ahí hay una obra de Felipe Malen, que si una mala persona puede ser un buen juez. ¿A qué se refiere esto? Imagínate a un juez de lo penal que en su vida personal sea un delincuente. Ujú. Imagínate a un juez de lo civil o mercantil que en su vida personal sea un deudor. Ujú. O imagínate a un juez de lo familiar que en su vida personal no dé pensión alimenticias, no permita la guardia y custodia de sus menores hijos, etcétera. Entonces yo creo que debe existir una congruencia Ujú. entre el sujeto y su actuar. Ok. Eh, ya a un nivel más organizacional, ¿existen vías mediante las cuales se promueve la cultura ética dentro de su organización? Sí, 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 tenemos eh, actualmente estamos tomando a manera de ejemplo un curso de desarrollo humano Ujú. donde nos dan clases de ética, Ok. del doctor Virgilio Ruiz Rodríguez. Ujú. Y por otra parte tenemos un código de ética Ok. de magistrados y jueces, código de ética de secretarios, código de ética de notificadores, de funcionarios jurisdiccionales. Ah, ok. Tenemos una casa destinada una casa de retiro del juzgador, Ujú. que existe
un departamento de ética. Okay. Yo creo que es muy, muy importante. Sí, sí existen la preocupación por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en cuanto a atendamos a estos principios éticos. Ok, muy bien. ¿Y cuál cree que usted es la estrategia, usted como titular del órgano jurisdiccional, que utiliza para que todos los colaboradores dentro de su juzgado se sientan comprometidos con los valores que configuran esa Pues yo cultura? creo que eh, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, crear un compromiso, pues viene desde una formación, Claro. desde la formación en casa, la formación en la escuela, Ujú. la formación en las instituciones. No quiero meterme un poquito más allá, pero bueno, al final son medios de control social. Claro. Pero yo creo que hay que entender que esos valores hay que cultivarlos, porque tal vez esos valores no los traemos consigo. Ujú. Por ahí comentaba precisamente el doctor Virgilio en una plática que el hombre no es bueno ni malo, sino está en un proceso de formación. Entonces, esos valores se van cultivando, se van generando en un grupo social, llámese, te voy a repetir, familia, Ujú. el propio Estado, la religión, etcétera. Eh, el Código de Ética del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México establece por ahí un principio ético que yo lo cuestiono Ok. a manera de ejemplo. Eh, Principio ético de puntualidad. Ujú. Señala que la puntualidad es un principio ético y el principio ético consiste en acudir al horario de trabajo. Ujú. El acudir al horario de trabajo es de 8:30 a 3:30 de la tarde, dependiendo lejos de donde estés. Sí. Significa que si yo estoy de 8:30 a 3:30, estoy cumpliendo con un principio ético. Sí. Pero ¿qué pasaría si yo me excedo de las 3:30? ¿Estaría incumpliendo? Ujú. ¿O qué pasaría si no llego a las 8:30 por un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, que es ajeno a mi persona? Sí, claro. ¿Estaría incumpliendo? Entonces yo creo que a veces confundimos los principios con los valores. Ok. Hablamos de principios que son más universales y los valores vienen de una cultura económica, Ujú. de lo que es valioso. Lo que es valioso. Una cuestión para ti puede ser valiosa, para mí no lo es valioso. Entonces es muy, muy relativo. Ok. Y bueno, por ejemplo, no sé, sus secretarios y sus subordinados dentro del mismo juzgado, ¿en qué medida considera que se ha logrado el compromiso dentro de estos valores éticos con ellos? Pues, por ejemplo, te voy a mencionar a manera de ejemplo algunos. Ujú. El valor ético de la puntualidad, Sí. que cuestiona que sea un valor. Ujú. Eh, yo creo que es cuestión de formación. Eh, ¿De qué forma se ha cultivado? Pues yo creo que a través de poniendo reglas, Claro. pero pues no se trata de eso, de imponer reglas, sino de cultivar esos valores. Exactamente. Eh, si no acuden al horario de trabajo, se les impone una sanción, Ujú. tiene cierta tolerancia. Ujú. Entonces, pues yo creo que no se trata de imponer esas reglas Ujú. a través de sanciones, sino que el individuo, desde sus inicios, Ujú. se le vaya cultivando esos valores. Hay en la escuela Miguel Alemana, afuera, dice que la puntualidad no es una cuestión de distancia, sino es una cuestión de hábito. Y sabemos que dentro de la imagen personal es bien visto una persona que llega 10 minutos antes de la hora indicada. Sí, claro. Y es una cuestión de, ¿cómo se llama? De hábitos. Ujú. Yo hablo de otros hábitos de conducirse con veracidad, Sí, claro. pero en el ámbito jurisdiccional, la parte actora y Ujú. la parte demandada viene con verdades o mentiras, Ujú. y yo pregunto cuál es el compromiso, ¿cómo se llama? Ético. Sí, Y claro. se somete al conocimiento de un juez una demanda y una contestación de demanda con verdades y medias mentiras, pues no es una verdad, ¿cómo se llama? Real, es una verdad subjetiva. No obstante que protestamos conducirse con verdad. Sí, claro. Y bueno, ahora en cuanto a una cuestión pues más de administración dentro de su juzgado, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted utiliza para poder lograr concatenar como los principios de productividad, eficiencia, rentabilidad, claro, dentro del ritmo de trabajo que debe tener un juzgado, ¿no?
Ok, tenemos por ahí protocolos de actuación Okay. y tenemos ciertos protocolos de actuación y tenemos manuales Ujú. de actuación. ¿En qué consisten estos manuales de actuaciones? Depende en cuanto a lo material y a lo personal. En cuanto a lo personal, advertimos la competencia Ujú. que tiene el sujeto Ujú. para asignarlo a un determinado lugar. Claro. Todos tenemos capacidades, pero las capacidades son totalmente diferentes. Ujú. Tenemos habilidades, tenemos destrezas. Y algunos tienen algunas destrezas más desarrolladas, unas habilidades. Claro. Y por ejemplo, la gente que tengo en el archivo, pondero su capacidad Ujú. en cuanto a la organización del archivo, No. la ubicación de los expedientes. Por ejemplo, tengo otra persona que está muy capacitada en informática Ujú. y lo ubico en la parte del expediente electrónico, los libros Ujú. electrónicos. Entonces, atendiendo las habilidades y competencias, ¿no? Ujú. Hay técnicos que tal vez no tengan las habilidades de conocimiento de informática o de organización de un archivo, Ujú. pues los pongo como auxiliares de los secretarios. Ujú. ¿En qué forma? Tal vez cosiendo expedientes, tal vez foliando, sellando. Yo creo que atendiendo a circunstancias especiales de cada caso. Ok. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted utiliza para conciliar las exigencias que refieren al respeto a la dignidad humana? Primero, la dignidad humana, pues sabemos que es un estandarte de los derechos humanos. Claro. Hablar de la dignidad humana. Dentro de la dignidad humana implica varios aspectos, ¿no? Ujú. El desarrollo de la persona misma, el respeto de la persona misma, Ujú. el respeto, claro, de sus derechos y por supuesto que de sus obligaciones. ¿Cómo lo hago dentro del ámbito jurisdiccional? Hay una fase en materia mercantil Ujú. que hablamos de conciliación o mediación. Claro. El órgano jurisdiccional no es un órgano frío, sino nos acercamos con una visión de justicia a través de esta justicia restaurativa, escuchar a las partes de manera directa, Ujú. atendiendo ese principio de inmediación, Claro. darle la oportunidad a las partes de escucharles en sus necesidades y sus exigencias, respetando en todo momento sus derechos ¿cómo se llama? Humanos y procurando en todo momento llegar a una conciliación, a una mediación, o sea que tenga como fin un convenio. Claro. Bueno, ahora respecto al impacto medioambiental y el respeto al marco legal, tengo entendido que por ahí el tribunal está intentando implementar ciertas prácticas, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito de eso? Sí, cada presidente del tribunal trae nuevas ideas, innovaciones. Ujú. El presidente del tribunal, Sergio Medina Peñalosa, buen amigo, Ujú. ha tenido a bien realizar ciertas estrategias de innovación. ¿Cuáles son estas estrategias? Una de las políticas es cero papel Ok. en materia penal, pero va encaminada a todas las materias. ¿Qué significa? Cero papel, no emplear ya ningún tipo de papel, Ujú. que el expediente físico Ujú. desaparezca para crearse un expediente electrónico, es Claro. decir, que quede en vía electrónica Ujú. desde el escrito inicial de demanda hasta todas sus etapas procesales. Claro. Audiencias, también se creó el exhorto electrónico Ujú. para que ya no sea de manera material, Sí, sí. sino de manera electrónica. También por ahí se creó la sala de telepresencia, Ujú. con esto eficientando el traslado de peritos, traslado de las personas y con eso combatiendo lo que es gastos Ujú. y tiempos Claro. y bueno, ayudando al medio ambiente al final, ¿no? Ujú. Y además de que ayuda al medio ambiente, se bajan los costos, Claro. porque ya no se adquieren materia, ¿cómo se llama? Prima. Sí, sí. Hablamos de, hoy en día también de tribunales en línea, Ujú. tribunales en línea en órdenes de cateo y de aprehensión, Ok. tribunales en línea en, ¿cómo se llama? En materia familiar, tratándose de procedimientos judiciales no contenciosos. Ok. Entonces ya ha habido varias políticas encaminadas hacia ello. Y bueno, respecto al marco legal, pues obviamente es un órgano jurisdiccional que tiene que actuar pues apegado a la ley. Entonces, ¿cómo considera usted que logra ese respeto al marco legal por parte de los miembros de la organización?
En cuanto a respecto del marco legal, respecto de los justiciables No, de las personas que laboran dentro del juzgado. Ok. Todo esto. Dentro del marco legal, se han implementado Ujú. políticas para abatir estas cuestiones del móvil, ¿no? Lo que es el trato, voy a llamarlo de esta manera, contrario a los derechos humanos. Claro. Ha emitido, ¿cómo se llama? Circulares Ujú. con ciertos lineamientos para que los superiores jerárquicos no violentemos los derechos de los inferiores jerárquicos. Ujú. Pero bueno, yo también ahí cuestiono el papel de esta política, Ok. a tener esta libertad de expresión. Ajá. Por ahí decía Luigi Ferrajoli en su teoría garantista de los Ujú. derechos fundamentales, no es tan importante establecer que es un derecho humano, Ujú. porque al final existen varias acepciones de derecho humano, Claro. sino hacerlos válidos. Ujú. ¿De qué sirve que exista una circular? ¿De qué sirve que existan preceptos constitucionales, el artículo 1 a manera de ejemplo de los derechos humanos? Claro. Sino que hay que hacerlos efectivos, materializarlos. Ujú. ¿Por qué emitir determinaciones judiciales, tal vez violentando una garantía de audiencia Ujú. a través de la suspensión de un compañero? Pues yo creo que eso es violatorio de derechos humanos Ujú. y sería, por supuesto, motivo de un amparo. Pero estamos en una transición, Claro. estamos en una transición y esperemos que ese respeto de derechos humanos sea absoluto. Muy bien. Bueno, usted siendo el titular, pues recae toda la responsabilidad del actuar del órgano jurisdiccional sobre usted. Entonces, ¿considera usted que existen algunas tensiones para alcanzar algunos resultados que le soliciten, ya sean sociales, medioambientales o laborales como tal? Existen políticas, Ujú. políticas económicas Ok. en cuanto a la impartición de justicia. Ujú. En materia mercantil, a manera de ejemplos, estamos en un programa que se llama Do Business, Ok. que habla haciendo negocios, Ujú. reducir costos, reducir plazos. Y esto para bueno, hacer más ágil la impartición de justicia. Claro. ¿Por qué? Porque los juicios se reducen en los tiempos y se emiten sentencias más rápidas. Claro. Pero el problema no es eso. El problema es la ejecución de las sentencias. La visión es, entre más rápido se resuelve un proceso, se crea seguridad a las empresas transnacionales o nacionales para invertir en el Estado Claro. y genera con eso economía y trabajos. Ujú. Pero yo creo que independientemente de generar, acortar plazos y gastos, Ujú. yo creo que una parte que se está perdiendo de vista es de que esa sentencia que se dictó, Ujú. pues sí, se dictó de manera rápida y con menos costos, Ujú. pero lo importante es de que se ejecute y se materialice para que se mueva la economía. Ok. Yo creo que ahí debemos poner mayor, ¿cómo se llama? Atención. Ok. Bueno, usted como juzgador pues tiene la responsabilidad de apegarse al marco normativo, de emitir pues resoluciones apegadas a derecho. Sin embargo, no sé si nos pueda contar usted algún caso donde las aspiraciones éticas se pusieron por encima de las económicas o de las técnicas, que bueno, en este caso sería la ley. Ah, sí, 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 sí. Eh, Voy a hablar no en fechas recientes, Claro. sino fechas anteriores. Por ejemplo, de manera anterior, eh, en materia mercantil, eh, tratándose de un pagaré. Mm. De un pagaré, además de establecerse una suerte principal, se pactan intereses. Ujú. Un interés del 5, 10, 8%. Ujú. Anteriormente, atendiendo al principio de pacta sunt servanda, Ujú. que es en materia civil o mercantil, Ujú. que la máxima ley en los contratos es la voluntad de los contratantes, Ujú. ¿no? Así Y es. si pactaron un 5, 8, 10%, Ujú. y si metieron ese documento a través de un órgano jurisdiccional para su cobro, Ujú. en atención a otro principio que es el principio de congruencia de las sentencias, Ujú. ya sea contenido en el 1077 del Código de Comercio 1.195 del Código de Procedimientos para el Estado de México, Ujú. si tú me pediste esto, yo como juez debo de condenar a ello.
atendiendo al principio de congruencia de las sentencias. Claro. Y así vemos hace muchos años que atendiendo a ese pacta sunt servanda del principio de las congruencias, debíamos condenar al 5, 10, 8% que se hubiera reclamado, lo cual era totalmente injusto y violatorio de derechos humanos. Ahora con la reforma vuelvo a reiterar, del 10 de junio del año 2011, donde aplicamos ese control de convencionalidad, donde aplicamos esa Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 21, apartado tercero, habla de un principio de derecho humano, que el hombre no puede ser objeto de explotación por el mismo hombre. ¿Qué significa? Que no obstante que exista un pacta sunt servanda, un principio de congruencia de las sentencias, debemos atender a un principio de derecho humano. Claro. El principio de derecho humano que tutela el derecho de propiedad, que nadie puede ser objeto de explotación por el mismo hombre. Claro. Y bueno, al ejercer ese principio de derecho humano, aplicamos también ese control de convencionalidad y podemos dejar de observar una ley nacional para aplicar una ley internacional. No declarar su inconstitucionalidad, no, sino hacer una preferencia normativa, aplicando el principio por persona, y aplicamos la convención y las jurisprudencias nacionales. ¿Para qué? Para reducir los intereses si son usurarios, utilizando determinados parámetros. Entonces ahí sí podemos hablar de tribunales superiores de justicia, y hoy en día vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los diferentes tribunales, sentencias con perspectivas de género, y ya se apegan más a una justicia real. Muy bien. Y bueno, pues ya para finalizar, ¿considera usted que versar una conducta basada en una cultura ética dentro de su organización le genera alguna ventaja o una recompensa? Sí, yo creo que sí. Te voy a hablar dos o tres aspectos. Uno, antes el proceso de selección para jueces, nada más hacían exámenes con un contenido dogmático. Se privilegiaba si tenías conocimientos en la materia, y el que tuviera mayor calificación, pues ya aspiraba a un cargo de juez, secretario o magistrado. Hoy en día se están haciendo otro tipo de exámenes, además de ello, a donde se ponen otras circunstancias, las cuestiones éticas, las cuestiones dogmáticas, porque puedes tener a un excelente juez en cuanto a conocimientos, pero sin principios. Exacto. Entonces, ¿cómo le pides a una persona, a un juez que tiene muchos conocimientos, pero no tiene principios éticos, que emite una sentencia de justicia? Tal vez se va a emitir una sentencia de legalidad, pero no una sentencia de justicia. Se tiene que ponderar tanto las cuestiones dogmáticas como las cuestiones éticas y principios, valores que tiene el juzgador. Pero te vuelvo a reiterar, no basta que esté plasmado en un código de ética o en diferentes códigos, sino se deben de cultivar, se deben de fomentar. ¿De dónde se van a cultivar? ¿Dónde se van a fomentar? De donde están los medios de control social. Desde casa, valores, respeto, imparcialidad, prudencia, veracidad, entre otros, donde en la propia escuela, valores, ¿no? Valores como lo hacen aquí en el Tecnológico de Monterrey, que tal vez no lo hacen en otra escuela, donde en la propia iglesia o religión, donde quieran, cualquier tipo de religión, donde el propio Estado, tal vez de manera dogmática, con cierto tipo de respeto a símbolos patrios para crear la identidad, y bueno, más que nada con uno mismo, fomentar esos valores y acrecentar esos valores. Pues doctor, le agradezco mucho su tiempo y mucho sus respuestas, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a discutir las conclusiones personales de la estación 4. Somos el equipo 141 y pues vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta, que si me permiten la voy a contestar yo, es ¿cuál es la relación que existe entre la demanda social y la razón de ser de la institución de la organización, que en este caso es el Poder Judicial? Bueno, yo considero, y la conclusión a la que llegamos todo el equipo, es que el Poder Judicial es elemental para poder llevar un Estado de Derecho como lo conocemos. Nuestro Estado de Derecho está conformado por los tres poderes, y el judicial pues, se encarga de la impartición de justicia y de dirimir las controversias entre particulares, empresas que puedan suceder.
Entonces, yo creo que para poder mantener una estabilidad social, una paz social y un Estado en donde la gente tenga certeza jurídica de los actos que realice, pues es esencial la función del Poder Judicial, en este caso pues, el del Estado de México, que pues, como sabemos es el doctor Aparicio de donde pertenece. Entonces, bueno, él es encargado de un juzgado mercantil, por lo tanto se divide pues, por áreas, ¿no? Tanto los comerciantes como los civiles, como los trabajadores, pues tienen sus áreas de especialidad. Entonces es importante que exista un órgano el cual pueda regular todas esas relaciones y resolver de la mejor manera posible, pues apegado a la ley, ¿no? Entonces no sé si quieren agregar algo respecto a esa conclusión. Sí, yo creo que es importante o sea, la relación que tiene entre el Poder Judicial y la sociedad es muy estrecha porque, pues, como dijiste, la función del Poder Judicial es impartir justicia, entonces regular la conducta de la sociedad como tal, entonces pues, la relación es completamente... Sí, claro. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 2, que es cuáles serían los bienes internos de la institución, en este caso el Poder Judicial, y cuáles los bienes externos a los que legítimamente aspiran. Yo los bienes internos los puedo identificar como aquellos que el Poder Judicial hace. ¿Cuál es la base del Poder Judicial? Como lo comentaron mis compañeros, es básicamente mantener el orden en una sociedad a fin de consolidar un Estado de Derecho que le permita a la sociedad desarrollarse, que le permita a la sociedad crecer dentro de su propia interacción con los demás seres que constituyen esa sociedad. Ahora, el elemento externo es básicamente lograr un desarrollo. O sea, si tú tienes un sistema que es justo y que vela por los intereses de la sociedad, vas a poder lograr un desarrollo social y económico dentro de eso. Entonces, yo es así como lo identifico esos dos puntos. No sé si ustedes tengan una observación adicional. Bueno, yo creo que los bienes internos que son inherentes, pues es la impartición de justicia como tal, ya que es el fin para el que está pues, creado este organismo, ¿no? Digo, también los bienes externos, pues obviamente ellos aspiran pues a un porcentaje del presupuesto, ¿no? Obviamente pues tienen que tener estos bienes externos para poder funcionar, para poder pues pagar a los funcionarios, a las personas, y cierto prestigio y cierto poder para poder hacer coercibles las determinaciones que se tomen. O sea, básicamente el interno impartición de justicia y el externo son todos los demás que refieren a esa impartición de justicia. Ok, muy bien. Bueno, pues si gustan procedemos a la tercera pregunta, que es, bueno, ¿qué relación hay entre los valores y principios éticos y el quehacer cotidiano de la institución y de la organización? Yo creo que es una de las instituciones que mayor relación tienen con los principios éticos, ¿no? Tan es así que tienen un propio código de ética, perdón, de la actuación tanto de las personas que colaboran en la institución como de la institución como tal, ¿no? Y vemos que tienen principios de independencia, de imparcialidad, de objetividad, justamente por el hecho de tratar con autoridades que muchas veces las vemos como con un poder más alto que los ciudadanos, y justamente en esta área que es la mercantil, de regular esa situación, ¿no? Entre los que tienen poder a lo mejor y los que no, y entonces el juzgador o los que están forman parte de esta institución tienen que mantener estos principios de cómo regular esa relación sin formar parte de alguna de estas dos partes, por así decirlo, y que tanto sus determinaciones como su conducirse siempre bajo pues responsabilidad, honestidad, ¿no? Que es súper importante y que lo vemos ahora en el tema de ética, ¿no? Que es la corrupción, sí, que claro, muchas veces se da súper fácil, entonces sí son como muy apegados a la ética. Básicamente podemos definir la ética y la moral como los ejes rectores en el quehacer de esta institución. Eso es lo esencial. Por supuesto. Bueno, entonces vamos a proceder a la cuarta pregunta, la cual es, ¿cuál es el papel de la ética en el logro de la misión y las metas de la organización? Bueno, como nos comentó el doctor Aparicio, que cada vez se ha hecho más hincapié en la ética del Poder Judicial, que actualmente les imparten cursos de ética para los jueces y magistrados, y algo que también hacía mucho hincapié el doctor Aparicio era que para llegar a los fines, a la misión del Poder Judicial, hacía falta mucha congruencia anteriormente en el Poder Judicial. Por ejemplo, bueno, se refiere igual a la pregunta anterior, que muchas cosas,
no era posible que muchos jueces estuvieran intentando impartir justicia y estuvieran tratando de hacer pues sí, crear una sociedad que se dirigiera por los principios rectores del Poder Judicial, y que al mismo tiempo esos jueces fueran incongruentes en su vida personal y que, bueno, o sea, que fueran, no sé, a lo mejor delincuentes o que fueran corruptos. Entonces no existía dicha congruencia y, bueno, fue por eso que se implementaron los cursos de ética. Claro. Y bueno, pues finalmente, de manera muy rápida, pues vamos a comentar en qué forma el actuar éticamente representa una ventaja competitiva o una desventaja en la institución o organización. Bueno, como es un órgano gubernamental, pues no tiene un fin preponderantemente económico, entonces realmente pues no compite, ¿no? Como tal. Sin embargo, la conclusión a la que llegamos fue que No existen desventajas. no existen desventajas. Sin embargo, una ventaja a lo mejor del actuar ético es que a los inversionistas extranjeros les da confianza un sistema jurídico que funcione. Entonces esto puede reflejar beneficios pues, económicos tanto en la región como pues, para todos. Y bueno, pues esas son nuestras conclusiones de la estación 4.